RTVC Noticias, emisión central. Estupor por el fiscal Marcelo Pesci. Fue asesinado por un sicario cuando estaba de luna de miel en una playa de Cartagena. Los asesinos llegaron en moto acuática y le dispararon al investigador antimafia más fuerte de Paraguay. Buscan a este hombre de sombrero, gafas y vestido negro. Claudia Aguilera, la esposa del fiscal, salió viva del atentado y minutos antes había confirmado su embarazo con estas fotos en redes sociales. Estados Unidos y el gobierno colombiano reaccionaron al crimen. La Armada intenta establecer por dónde huyó la moto acuática. Les contamos quién era Pesci y cuáles eran sus casos emblemáticos. Mandó preso a Ronaldinho y desmanteló una red de tráfico de supuestos líderes religiosos. Investigan casos de tortura en esta casa del centro de Bogotá y posible relación con los casos de cuerpos en bolsas. RTVC Noticias contabilizó 17 muertos en bolsas durante el mes de abril, reportados por la propia Policía Metropolitana. La policía dice que este hombre es alias Betancourt y lo responsabiliza por el ataque a la caravana humanitaria que dejó 2 muertos. Bienestar Familiar denuncia que 275.000 niños resultaron afectados por las amenazas del Clan del Golfo, desde riesgo en balaceras hasta ausencias en los colegios. Comisión de la Verdad dice que falsos positivos fueron una política de gobierno entre 2002 y 2008. Hoy en Soacha hubo nuevo cara a cara entre madres y victimarios. El gobierno reveló que el país tiene reservas de hidrocarburos para los próximos 8 años. Colombia, mi elección 2022. Revuelo en redes y pronunciamiento de la Procuraduría por este video del alcalde de Medellín en el que pone una caja en primera. Este ladrón de celulares quedó atrapado en las alturas de un Transmilenio. Guerra de Ucrania. Rusia lanzó ciberataque el día que inició la invasión. Esperen oportunidades. Hay oferta de empleo en Moniquirá, Boyacá. Y en deportes, gran partido de Lucho Díaz en la Premier, asistencia y más halagos de sus compañeros. Y hoy es martes de invitado en RTVC Noticias. Nos estará acompañando la escritora española Elizabeth Benavent, que en los próximos días estrena su libro Todas esas cosas que te diré mañana. Uno de los hombres fuertes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el sur del continente fue asesinado esta mañana en una playa de Cartagena. El fiscal antimafia Marcelo Pesci. Estaba de luna de miel en una playa de Barú y hasta allí llegó en moto acuática el pistolero que lo atacó. Su esposa, que salió ilesa del ataque, había confirmado horas antes que estaba en embarazo. Esta imagen de la esposa del fiscal al lado del cuerpo de su esposo fue el epílogo del ataque de pistoleros en un homicidio que causa estupor en el continente. Ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana. Marcelo Pesci y su esposa Claudia Aguilera disfrutaban de una mañana de playa en Barú. Se casaron hace 10 días y habían elegido a la bella Cartagena como destino para su luna de miel. Estas fotos que Claudia Aguilera publicó en sus redes sociales muestran sus momentos felices en la ciudad vieja. Hasta esta mañana, en las playas privadas del hotel en Isla Barú, Claudia Aguilera había publicado nuevas imágenes en su cuenta de Instagram, esta vez para celebrar su embarazo. Y allí estaban hasta pasadas las 10 de la mañana, cuando 2 hombres llegaron en motos acuáticas, se bajaron en la playa y se acercaron a la pareja. En Barú, en el hotel de Cameron, playa privada, hotel de Cameron. Ok, ¿y cómo fue? ¿Qué información tiene? Llegaron 2 hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon. ¿Falleció su esposo allí? Sí, falleció. Uy, Dios mío, lo lamento muchísimo. Fueron 3 disparos del sicario. El fiscal cayó herido y algunos intentaron auxiliarlo, pero ya no había nada que hacer. Murió en la playa. Ninguna amenaza. Él es fiscal antidrogas de Paraguay y contra el crimen organizado y lavado de dinero. Ninguna amenaza, ningún atentado en Paraguay. La única pista que hay sobre los asesinos es esta. Un hombre de sombrero, gafas y vestido de negro. La fiscalía y la policía piden información para encontrar a este posible homicida.
En la investigación por el asesinato del fiscal Pecci participará Colombia, Paraguay y Estados Unidos. En RTVC Noticias cubrimos esta noticia desde varias ciudades donde se origina la información. Comenzamos en Cartagena. Elsie Beleño, buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades? Muy buenas noches. Bueno, yo los saludo desde la isla Barú, a 1 hora de Cartagena, donde ocurrió este lamentable hecho. Las autoridades no han revelado muchos detalles sobre este asesinato, ya que son materia de investigación. Sin embargo, el general Luis Vargas, director general de la policía, manifestó que está trabajando en coordinación las autoridades colombianas, paraguayas y con apoyo de Estados Unidos para adelantar todas las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer este caso. Él viajó desde Urabá hasta aquí, hasta Cartagena, para ponerse al frente de esta investigación. Recordemos que el fiscal fue asesinado en las horas de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, cuando departía con su esposa en un hotel privado de aquí, de la isla Barú. En la investigación por el asesinato del fiscal participarán investigadores de Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Las autoridades colombianas y paraguayas afirman que no tenían conocimiento de la llegada del funcionario a Colombia. Envía a la ciudad de Cartagena de Indias un equipo conformado por 2 fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariato de la Policía Judicial del CTI y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci es un acto repudiable. Di instrucciones al director de la policía para estar al frente de la situación. Fueron enviados 5 investigadores de alto mando al lugar de los hechos y establecimos contacto con autoridades paraguayas y Dijín. Por este homicidio, las autoridades colombianas ofrecerán una recompensa de 2.000 millones de pesos. Es una recompensa importante porque el fiscal, como se los dije anteriormente, llevaba unos procesos penales de la mayor trascendencia en contra del terrorismo internacional y el tráfico mundial de drogas. El presidente Iván Duque rechazó el hecho. Repudiamos el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. Conversé con el presidente Mario Abdo Benítez para manifestar mis condolencias y acordar toda la cooperación para hallar a los responsables. El director de la policía ya está en la ciudad para adelantar las investigaciones. La Armada Nacional fijó un plan candado en la isla de Barú para determinar cómo salieron los 2 hombres que dispararon contra el funcionario. La Cancillería junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay trabajan en la repatriación de los restos del funcionario. El ministro encargado de Asuntos Políticos de la Embajada de Paraguay en Colombia, el señor Francisco Barreiro, afirmó en diálogo con RTVC Noticias que los presidentes de los 2 países conversaron sobre cooperación policial que permita el esclarecimiento de los hechos. Llevar adelante las investigaciones conjuntamente con un equipo del Paraguay que también se estará uniendo a las autoridades policiales y fiscales de Colombia para dicho efecto. El fiscal antidrogas de Paraguay, especializado en combatir el crimen organizado, participó en casos emblemáticos, entre ellos el operativo A Ultranza PY, que llevó a la incautación de decenas de propiedades que eran objeto de lavado de dinero y a la detención de una treintena de personas este año. La medida es con custodia policial permanente y con la caución. Marcelo Daniel Pecci Albertini llevaba 2 décadas en la función pública en Paraguay. Era fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En los últimos 3 años lideró casos emblemáticos. Uno de los más conocidos fue el del exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho en 2020, que ingresó a Paraguay para una actividad benéfica con documentos falsos. En ese mismo año lideró el desmantelamiento de un laboratorio de drogas instalado en el penal de Tacumbú, donde fueron incautados más de 2.400 gramos de cocaína y más de 3.000 gramos de crack. Pecci también participó en las investigaciones por un tiroteo ocurrido durante un festival de música en enero de este año, donde tocaba el grupo vallenato colombiano El Binomio de Oro, en el que murieron 2 personas, entre ellas la modelo e influencer colombiana Cristina Vita Aranda. Pero quizás el más importante de sus casos fue el operativo A Ultranza PY. Pecci encabezó 12 allanamientos y desmanteló una estructura criminal que traficaba cocaína hacia Europa. En ese caso salió a la luz el peso del clan Insfran, liderado por 2 hermanos, uno de ellos un pastor cristiano, asiduo visitante de iglesias en Colombia.
Y para conocer más detalles sobre las reacciones que ha generado el asesinato del fiscal antidrogas de Paraguay en Colombia, nos conectamos ahora mismo con nuestra corresponsal en Asunción, Gabriela León. Gabriela, buenas noches. Adelante con su información. Muy buenas noches, compañeros. Nos encontramos frente a la comandancia de la Policía Nacional, donde a estas horas el comandante de la Policía Nacional y subalternos se encuentran en una reunión, en una mesa de trabajo, a fin de dilucidar la muerte del fiscal Marcelo Pecci, si el atentado provino de Asunción o si tiene que ver con el crimen transnacional. Por su parte, también hicimos contacto con una persona muy allegada a él, un amigo, un compañero de trabajo, con quien compartía mucho en realidad. Estamos hablando del delegado fiscal Federico Delfino, quien se refería hacia él de esta manera. Escúchenlo, bastante consternado. Dolidos por la pérdida del apreciado Marcelo, un colega carta cabal, una persona que estaba embanderada en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país, que es una gran pérdida no solamente para nuestra institución, sino que para toda la nación, ya que su lucha contra el crimen organizado es un símbolo en nuestra república y su legado no debe quedar en vano. Desde Asunción, Paraguay, reportó Gabriela León para RTVC, conectados 24/7. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, lamentó el asesinato del fiscal antidrogas. El homicidio ha causado reacciones en el continente. Hay repudio porque el fiscal acababa de denunciar su paternidad. Luego de conocerse la noticia del asesinato de Marcelo Pecci, el fiscal antidrogas de Paraguay, las reacciones en su país no se hicieron esperar. El presidente Mario Abdo Benítez, que había estrechado los lazos con Colombia en la lucha nacional en un reciente homólogo Iván Duque. El cobarde fiscal Marcelo Pecci enluta a toda la nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos ese trágico hecho y redoblamos el compromiso del crimen organizado. Sinceras con Benítez y habló país ya iniciadas simultáneamente para que los actuales lleguen a Estados Unidos en Paraguay. Marco esto en Twitter. Nos unimos al dolor del pueblo paraguayo ante el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Este lamentable hecho enluta a nuestras naciones. Más que nunca resaltaremos el trabajo para enfrentar el en Paraguay. Principales diarios de Pecci. Según el presidente de la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay. Y volvemos a Barú con nuestra compañera Eli Beleño, quien se encuentra allí. Elsie, realmente, ¿qué más se prevé de cara precisamente a lo que ocurrieron los... donde estamos en noticia. Aquí todo el personal, tanto de comunicación como ciudadanos, están sorprendidos porque es primera vez que este tipo de situaciones ocurre en una playa privada. Sin embargo, ha habido un desplazamiento por parte de las autoridades por mar, aire, tierra. Están realizando todos los operativos necesarios para dar con la captura de las personas implicadas en este asesinato. El general de la policía, Jorge Luis Vargas, se desplazó desde Urabá hasta Cartagena para atender personalmente esta situación. Aquí ha recibido órdenes e instrucciones de parte del presidente de la República, Iván Duque, quien le pidió que ofreciera una recompensa de más de 2.000 millones de pesos para que las personas entreguen información y se puedan agilizar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho que hoy la comunidad mundial lamenta.
Continuamos con más información. Las autoridades en Bogotá investigan posibles casos de tortura en una casa del barrio San Bernardo en el centro de Bogotá. También se busca establecer posibles relaciones de este lugar con los casos de cuerpos hallados en bolsas. En esta casa del barrio San Bernardo, en pleno centro de Bogotá, la Fiscalía indaga posibles hechos de tortura. El pasado 27 de marzo, en una carreta, 2 personas trasladaron el cuerpo de un hombre que fue abandonado en la localidad de Antonio Nariño. La víctima tenía 161 heridas con cuchillo o arma blanca. Este cuerpo fue sacado del barrio San Bernardo, de acuerdo al recorrido de cámaras que se pudo establecer dentro de la misma investigación. Según la Fiscalía, este inmueble de 3 pisos sería usado por la banda delincuencial conocida como Los Seguros. Los hombres que llevaban el cuerpo fueron identificados como Héctor Fabio Banquero y Giovanni Rojas Martínez, quienes están siendo procesados por homicidio. Estamos tratando de identificar los posibles agresores. Habitantes y comerciantes prefieren no hablar sobre lo que ocurre en esa vivienda. Dicen que es un inquilinato. No, es que nosotros trabajamos casi sobre la Caracas. No, nosotros no. Fuera de cámaras manifiestan sentir temor. No hay un patrón generalizado que nos permita afirmar que en esta casa o en otra hay un ejercicio sistemático. Se investiga si 8 casos de homicidios ocurridos en las últimas semanas en Mártires y Santa Fe tienen relación con una posible guerra entre bandas delincuenciales que se disputan el mercado de las drogas en el centro. En RTVC Noticias, hace unos días profundizamos en el caso de cuerpos en bolsas en Bogotá. Pudimos establecer con reportes de las autoridades que serían 17 casos solo durante el mes de abril. Sin embargo, las cifras de la Policía Metropolitana y la Alcaldía Mayor siempre han sido menores. Los crímenes tienen elementos en común como los signos de tortura, pues los cuerpos aparecen atados de manos y de pies. Cada vez que hay una muerte violenta en Bogotá, la Policía Metropolitana, a través de sus grupos de comunicaciones, reporta los casos. Casi siempre adjunta voces de oficiales encargados que dan contexto a estos hechos. RTVC Noticias revisó los reportes de abril y fueron 17 muertes violentas de personas encontradas en bolsas. Sin embargo, consultamos a la Policía Metropolitana y aunque existe la trazabilidad de los reportes, reiteran que la cifra oficial de cuerpos en bolsas es 11 en el mes de abril. El caso es que en abril hubo entre 11 y 17 casos, según está documentado por las mismas autoridades. La cifra total de casos de ese tipo en el año por ahora no se conoce, pero si se revisan registros aún más antiguos se puede establecer que este año existen más casos de muertos en bolsas. Vean por ejemplo este caso, 24 de enero, localidad de Teusaquillo. Estas son las imágenes de ese día y el reporte oficial de la policía. Se observa como unas bolsas de lona en las cuales se logra ver que en una de estas hay como una parte de un cuerpo. Los casos de abril, sean 11 o 17, tienen rasgos comunes. Los cuerpos son hallados en bolsas o costales. Todos tienen o heridas de arma blanca o disparos y todos están amarrados de manos y pies. Los días más violentos de abril en esta práctica, al parecer, fueron desde el jueves 14 hasta el miércoles 20. Solo en ese lapso hubo 6 casos de personas asesinadas y dejadas en bolsas, amarradas de pies y manos. Ocurrieron en las localidades de Kennedy, Teusaquillo, San Cristóbal, Engativá y Usme. Y hay otras fechas clave, como el 12 de abril, cuando en la Plaza España un habitante de la calle encontró 2 cuerpos en una bolsa y con signos de tortura. Al parecer 2 cuerpos sin vida dentro de una bolsa plástica, eso es en el sector de la Plaza España. El lunes 18 de abril en Kennedy encontraron a un hombre con signos de tortura, amarrado de pies y manos, envuelto en el plástico de bolsas negras. Este fue el reporte de la policía ese día. El 25 de abril fue hallado el cuerpo de un hombre en la localidad de Mártires, exactamente en la calle 13 con carrera 17. Lo encontraron a las 10 de la noche. Otra vez, bolsas negras y amarrado de pies y manos. Al parecer, ocasionan estrangulamiento y lo arrojan sobre la vía. Las autoridades niegan que en la ciudad haya casas de pique al estilo de las que se conocieron en Buenaventura. Se sabe, sin embargo, que los crímenes con violencia extrema son un modo de operación de los carteles mexicanos que lo hacen para mandar mensajes en las disputas de tráfico. Noticias con líneas de peleas
intentan detener del Envigado con los llamados GAT, los capos del narcotráfico en la ciudad, y la llamada Catongs. Antioquia, uno de los autores de la caravana humanitaria en Cañas, Antioquia. El hecho dejó 2 uniformados muertos. Alias Betancourt fue identificado como uno de los cabecillas del ELN en esa zona. Dele para atrás, papi, dele para atrás, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Alias Betancourt sería el autor material del atentado terrorista a la caravana humanitaria que pasaba por Cañas Gordas ayer. 2 uniformados muertos y 4 más heridos fue el saldo de esta acción terrorista. Está siendo judicializado en este momento por varios delitos. Estamos ampliando para ver su presunta responsabilidad en los hechos sucedidos ayer en la vía entre Cañas Gordas y el Urabá antioqueño. Según los primeros señalamientos de las autoridades, alias Richard también habría participado. Teniendo en cuenta la información de inteligencia existente, ofrece una recompensa hasta 200 millones de pesos por alias Richard. El atentado también dejó 4 uniformados heridos. 2 de ellos se recuperan en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. El estado de salud de los heridos es estable. Un nuevo ataque a la fuerza pública sucedió en Ituango, Antioquia. Varios hombres lanzaron explosivos a una patrulla de la policía. 4 uniformados resultaron lesionados en el hecho. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. En el Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango se recuperan los 4 policías heridos, producto de la detonación de un artefacto explosivo que fue activado luego de la atención a un presunto llamado realizado por personas de la comunidad. Acudió a ese llamado la policía y el ejército, pues obviamente con la precaución necesaria, y desafortunadamente a la llegada de la policía activaron el artefacto. La Defensoría del Pueblo, que hace presencia en este momento en el municipio de Ituango, hace un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen todas sus hostilidades y respeten el derecho internacional humanitario. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay alerta en el Bajo Baudó, Chocó, por los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Cerca de 6.000 personas están confinadas. Este es un informe de Karina Prado, periodista de Radio Nacional. La alerta fue realizada por las autoridades del municipio del Bajo Baudó en el departamento del Chocó, en la que aseguran que son 6 comunidades indígenas y 2 comunidades afros, en total 6.700 personas, las que en estos momentos claman por ayuda del gobierno nacional, pues ya completan un año confinados por acciones de grupos ilegales. Nos hemos quedado cortos para atender toda esta emergencia. Lo que necesitamos acá es que el gobierno mire a este territorio, porque la gente acá no tiene de qué vivir. El secretario de gobierno también indica estas familias. El departamento del Nacional de Noticias, conectados 24/7. Bienestar Familiar reveló hoy que la amenaza del Clan del Golfo, que se extendió por 5 días, afectó a unos 275.000 niños que o estuvieron en riesgo o no pudieron asistir a clases, donde además reciben su alimentación. Situaciones como esta. En este momento estamos aquí en el suelo, encerrados con los niños, con los poquitos que quedaron. Ya en ese momento ya se agarró la balacera. Cuando estudiantes de un colegio en Concordia, Antioquia, quedaron en medio del fuego del Clan del Golfo, fueron la causa de una de las mayores afectaciones a menores de edad durante los días de amenazas de ese grupo, según lo denunció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es inaceptable e inadmisible, pero fueron 275.000 niños que no pudieron asistir a los servicios de primera infancia en el Bajo Cauca antioqueño y en algunos sectores de Córdoba, donde varios CDIs fueron lacerados con mensajes absolutamente absurdos. Dice el ICBF que a pesar del temor entre los funcionarios de los centros de atención a menores, los servicios y el acompañamiento se seguirán prestando. Los niños tienen que estar en el centro y un mensaje para estos criminales: estar en riesgo y en tela de juicio el desarrollo real y efectivo de los territorios, poniendo como carne de cañón a los niños colombianos. La asistencia de los menores de edad a también su desarrollo al nivel de alimentos de los planes de alimentación. 3 militares retirados del ejército reconocieron su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en Soacha y en Bogotá. La Comisión de la Verdad calificó estos crímenes como políticas de gobierno.
Entre lágrimas y extensos suspiros, un general, un coronel y un sargento del ejército pidieron perdón. Que ha asesinado a personas inocentes, que eso nunca jamás en la vida debió haber ocurrido, que estos asesinatos sí existieron, sí se cometieron, que son una realidad. Unas presiones por mostrar unos resultados y por mostrar una sensación de seguridad. Y esas presiones, obviamente de acuerdo a una estrategia que estaba determinada por el comandante del ejército, el general Montoya. Estoy acá frente a ustedes con un gran remordimiento. Quiero ganarme el perdón de ustedes. Las madres de Soacha y Bogotá esperaron 14 años por este momento. Piden que hablen otros responsables. ¿Y quién fue quien le hizo el montaje a mi hijo? Ustedes dicen que son los mandos superiores. Hablen, no se entreguen ustedes solos. Hubo de perdón entre víctimas y victimarios. Sacar ese odio, porque cuando yo, la primera vez que fui a la audiencia, yo quería matarlos, porque me ha matado uno de mis queridos, a mi hijo adorado. La Comisión de la Verdad, 10 afirmaciones presentarán en julio falsos positivos, entre ellas que fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público. Dieron las órdenes, como se hizo la legislación que permitió que esas cosas ocurrieran. Otra de las conclusiones de la comisión es que para esta práctica criminal se utilizaron recursos de... Asesinaron a dos funcionarios de la alcaldía de El Cerrito. Las autoridades investigan los... Más noticias en el siguiente panorama informativo. En Caquetá, organizaciones sociales mostraron preocupación ante las recientes alteraciones de orden público en el departamento que han dejado 3 hombres muertos en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán en los últimos 3 días. Uno de ellos fue identificado como Aldemar Urquina, quien era presidente de la vereda Morrocoy en el municipio de El Doncello. En el Cauca, Edwin Mauricio Capas, defensor de los derechos humanos, denunció que en la hacienda El Japio, municipio de Caloto, se registró el atentado contra Obeimar Tenorio, coordinador zonal de la Guardia Indígena, cuando se movilizaba en su motocicleta hacia el municipio de Santander de Quilichao. El vocero indicó que este líder es uno de los quihuetegnas más amenazados de la región y lleva 1 mes y 6 días sin esquema de seguridad. Y en el Tolima, la Comisión de la Verdad logró recaudar 306 entrevistas a víctimas del conflicto, actores armados y terceros civiles, los cuales fueron sistematizados en el informe final, el cual será entregado al país el próximo martes 28 de junio en una ceremonia especial presidida por el padre Francisco de Rous en Bogotá. Y atención conductores, el paso entre Ibagué y Cajamarca por el alto de la línea está cerrado. Los deslizamientos obligaron la medida. Expertos esperan que el jueves pueda abrirse el paso. Jesús Díaz, periodista de Radio Nacional, tiene detalles. Según se pudo establecer, la novedad se registra desde el kilómetro 63 más 300 hasta el 63 más 600, donde hubo una falla geológica que si no es atendida podría generar la pérdida de la banca. Así lo dio a conocer la mayor Nayibe Díaz Beltrán, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Policía Tolima. La Dirección de Tránsito y Transporte ha desplegado un plan de manejo de tráfico en la ruta alterna Ibagué-Mariquita Alto de Letras, con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad. Ha dicho en un comunicado la concesionaria APP Jica S.A. a cargo del proyecto vial Segunda Calzada de Ibagué-Cajamarca, que se encuentra adelantando intervenciones en la zona para la recuperación de la estructura vial con personal, maquinaria y equipos para permitir el paso alternado por un solo carril en horas de la mañana del día jueves 12 de mayo. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. Ecopetrol entregó su balance financiero del trimestre. Las ganancias de la empresa fueron 6,6 billones de pesos entre enero y marzo de 2022.
Las ganancias pasaron de 3,1 billones de pesos en el primer trimestre del año 2021 a 6,6 billones de pesos en el primer trimestre del año 2022. Las ventas totales de la compañía llegaron a 32,4 billones en el primer trimestre. Cifras históricas para la compañía, dándole un reconocimiento a los 18.000 trabajadores directos de esta compañía, del Grupo Ecopetrol, que permiten que hayamos tenido estos resultados. Entre octubre y diciembre del año anterior hubo una disminución de la producción de barriles de petróleo, que según el presidente de Ecopetrol se generó por mantenimientos, actividades operacionales y temas de orden público. La producción promedio en el mes de marzo fue de 705.000 barriles de producción de petróleo por día. Un enero del 2022 con 681.000 barriles, que viene en una tendencia creciente, 689 y 705.000 para marzo. Abril, 708.000 barriles. Ecopetrol entregará 280 pesos por acción a los cerca de 200.000 accionistas colombianos de la empresa gracias a las utilidades de este año. Y hoy también se conoció que Colombia aumentó sus reservas para comercialización de petróleo y gas durante los próximos 8 años. Los buenos precios del crudo facilitaron mayor inversión y exploración. Con el aumento de reservas, Colombia aseguró su producción petrolera durante 7,6 años más y de gas por los próximos 8 años. Esto significa garantía para el autoabastecimiento y venta de combustibles, gas natural, vehicular e industrial durante esos tiempos. Hay razones económicas, tenemos un mejor precio, tanto el crudo como el gas, que hace que más reservas que antes estuvieran clasificadas, 69 nuevos contratos petroleros firmados. Meta y Casanare son los departamentos con mayores reservas y acumulan casi 70% del total de petróleo nacional. En cuanto a gas, Casanare y La Guajira totalizan 70% del hidrocarburo. El gobierno reiteró la importancia de prolongar la inversión en el sector. En caso de que se decida eliminar completamente la exploración, pues habría que importar no solamente petróleo para la gasolina, para el diésel, sino también gas natural para el consumo de los hogares. Ecopetrol reúne más del 60% de las reservas de petróleo y de gas de Colombia. Iniciamos Colombia, mi elección 2022 con un video que ha generado dudas. Es el alcalde de Medellín mientras pone en primera la caja de cambios de un vehículo. La Procuraduría ya se pregunta si esto no es participación en política, por la coincidencia con uno de los eslogan de la campaña del Pacto Histórico. Este video publicado por el alcalde de Twitter ha sido cuestionado. Allí se ve el puesto del conductor y al manipular los cambios dice la siguiente frase: el cambio en primera. La Procuraduría inició una investigación preliminar por presunta participación en política, la cual se suma a la que ya estaba en curso tras las elecciones del 13 de marzo. Tras la publicación, varios políticos reaccionaron. Los jóvenes de hoy que son frenteros y el alcalde de Medellín será la excepción. Este señor lleva meses participando de manera descarada a favor del pacto histórico, su esposa sin sonrojarse y sus funcionarios del gabinete renunciando para ir a esa campaña, que sinvergüencería. Millones. Esta indagación preliminar se une a las 500 investigaciones disciplinarias contra alcaldes y altos mandos. El más reciente, el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro. Pues para seguir con la analogía, hay que recordar que la ley en Colombia le exige a los gobernantes que en materia de campaña deben mantenerse en neutro. Más noticias de la jornada. Y esta es una noticia importante. El Consejo Nacional Electoral detectó un posible riesgo electoral en Santander. A través de una alerta temprana, las autoridades advierten sobre presuntas incursiones de grupos armados en algunos municipios de ese departamento. Las poblaciones del Magdalena serían las más propensas a alteraciones de orden público. Autoridades anunciaron acompañamiento de al menos 5.200 uniformados. Y más noticias del día porque el candidato Sergio Fajardo radicó hoy en el Congreso una denuncia contra el presidente Iván Duque por la modificación de la ley de garantías que tumbó la Corte. Esa es una violación directa de la ley, pero no solamente eso, sino que es una forma de participar en política. Esa ley que tenía como espíritu no permitir que entraran recursos públicos a las campañas electorales,
para evitar el clientelismo y la corrupción, la violaron a sabiendas de lo que estaban haciendo y entraron los recursos a la campaña electoral. Eso es corrupción. Y llegamos a momentos. Tengo más del candidato Fajardo, quien hoy cerró la puerta a un diálogo posible con Gustavo Petro. El candidato del Pacto Histórico escribió en su cuenta de Twitter que no descartaba esa posibilidad, pero Fajardo ni siquiera contempló la opción. Yo no tengo en este momento nada que hablar pues con nadie en el sentido más allá de saludo formal si uno se encuentra. Estamos en campaña y la campaña de nosotros es muy distinta, nuestra forma de actuar en política es muy distinta y nosotros a una responda con la forma como se hace campaña, que se con la Colombia, de modo llama consistente. Y en Bogotá, Federico Gutiérrez tuvo un momento con actores, productores de moda, y artistas. Los invitados, además de mostrar su respaldo, revisar sus propuestas, es decir, que se incluyen algunas de las necesidades en el país. Piñeres, otros expresaron su respaldo al candidato de la coalición por Colombia. Otro momento lo de Petro cuando recibió de deportista Clinton Ortiz y en Valencia la camiseta de la selección con el nombre Petro. Ellos se sumaron la medallista olímpica Isabel Urrutia, el pesista y el ciclista Francisco. Todos muy de... Y vean lo que contó a propósito cuando en la guerrilla de 19. Nosotros hacíamos deporte por otras razones. Teníamos buena actividad física, pero pensando no en ganarnos otra cosa, otra. Seguridad de celular en una de las un pasajero y comunidad lo entendió. Ocurrió en la local de la avenida Caracas con calle 22. El ladrón y sus cómplices utilizaron la técnica de la escalera humana para trepar por el bus y robar a los pasajeros. Con lo que no contó el raponero es que los pasajeros se unieron en solidaridad. Lo agarraron del brazo y lo sujetaron para que no pudiera huir, colgando de la ventana. Así lo encontró la policía, que llegó a atender la situación. Es una modalidad utilizada que le llaman escalera para hurtar algunos celulares. En este momento nuestros ciudadanos también, actúan en colaboración con las autoridades. La policía capturó al ladrón colgado. La mala noticia es que ya está en las calles, quizá intentando nuevas escaleras y atracos. No fue judicializado por falta de denuncia. Buenas noches. La Unión Europea dice que Rusia realizó un ciberataque masivo contra una red de satélites una hora antes de iniciar su invasión a Ucrania, el pasado 24 de febrero. Por otra parte, República Checa es el nuevo integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Más noticias de la guerra a continuación. A Odessa, como a tantas ciudades ucranianas, también la transfiguran mientras los segundos de esta guerra siguen acumulándose. La perla del mar, tan estratégica y portuaria como la atomizada Mariupol, al sur del país, paso a paso comenzó a cambiar su faz, con el odioso alistamiento para encontrar el destino que hoy la escenifica así, entregando vidas, heridas y su belleza. Y es que estas metrópolis con salida al Mar Negro, que han sabido doblegar con su capacidad de resistencia a la fuerza de un ejército ruso más grande y mejor armado, son cosmopolita, porque son arterias de trascendencia global, con táctico militar, pero también trunca el ritmo al planeta. Sin nuestras exportaciones agrícolas, decenas de países en diferentes partes del mundo ya estarían al borde de la escasez de alimentos. Cuerpos de 44 civiles entre escombros de un edificio destruido hace semanas en Kharkov es un patrón nítido en la 11ª semana que alcanza Ucrania volcada así.
En Busha, foco de otro tipo de hallazgos, el llamado es este. Le debemos a estas víctimas no solo recordarlas, también llevar a los perpetradores ante la justicia. En sí mismo, el suelo de Ucrania es un narrador activo. Huella a huella, casi 14 millones de personas huyeron de casa, según la OIM. 8 millones por un refugio y las demás cruzaron sus fronteras, porque conservar la vida garantizará el futuro del país. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva y atención porque tenemos información de último momento con la Comisión Disciplinaria de DIMAYOR que acaba de anunciar multa a Independiente Medellín con 20 que los 3 se los da al equipo Jaguares. Todo el equipo poderoso no se presentó a jugar el compromiso este fin de semana en Montería por todo el tema de orden público que atraviesa el país. Pero vamos con noticias más positivas con Luis Díaz, que sigue siendo figura en la Premier League con su equipo de Liverpool. En esta ocasión lo hizo en la fecha 36. Hay cambios en el formato de la Champions League y hay nuevas incorporaciones que sacuden la bolsa de valores en Europa. Liverpool venció 2-1 al Aston Villa en la jornada adelantada por Premier League. Los Reds empezaron perdiendo, pero rápidamente Mohamed Salah empató el partido y al minuto 65, con este pase de Luis Díaz, Sadio Mané sentenció el triunfo en el Villa Park. Díaz disputó 70 minutos. Yeah, I know him very well. He's a great player, so... Lo conozco muy bien, es un muy buen jugador, entreno con él todos los días, así que tenemos una buena sociedad. Cuando él tenía el balón sabía que iba a pasármelo y yo solo tenía que estar listo para anotar. El Manchester City confirmó que hay un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso de Erling Haaland a los Blues de Manchester para la temporada 2022-2023. El noruego se integraría a la plantilla el próximo 1 de julio. Kylian Mbappé fue captado en una cena en Madrid con Sergio Ramos y se habla de la posibilidad de su llegada a la Casa Blanca. Por el momento, el paso más difícil del acuerdo entre Real y el francés son los derechos de imagen, pero desde España aseguran que Mbappé no quiere seguir en el fútbol de su país. La UEFA dio a conocer el nuevo formato de campeonato de la Champions League que empezará a funcionar en la temporada 2024-2025. Ya no serán 32, sino 36 los equipos que disputen la fase inicial, en la que se enfrentarán únicamente a 8 equipos con 4 partidos de ida y 4 de vuelta. Clasificarán los 8 primeros y de los puestos 9 al 24 se jugarán por eliminatoria otros 8 puestos restantes. De ahí se disputarán 16avos, octavos y cuartos de final, las semifinales y la final. Y ahora hablamos de ciclismo con el Giro de Italia. Hoy se disputó la etapa número 4 y allí el colombiano Superman López tuvo que retirarse. Por otro lado, Buitrago y Sosa son los colombianos que se destacan en esta primera carrera de las 3 grandes que tendremos en el año. No fue el Giro para Superman López. La situación iba empeorando poco a poco y yo creo que tenemos que empezar a valorar qué tengo en el músculo. Miguel Ángel estaba lesionado desde el inicio de la primera grande y el médico del Astana Team, Emilio Magni, dio su primer parte. Intentamos hacer todo lo posible para resolverlo durante las primeras etapas y durante el día de descanso, pero no funcionó. Nuestro primer diagnóstico es inflamación del tendón del cuádriceps izquierdo por probable sobrecarga o lesión antigua. Y se repite la historia. Igual que en el Giro de 2020, cuando se cayó en la contrarreloj individual tras 15 kilómetros de recorrido, hoy el retiro deja un sabor amargo, pero también pone su salud como prioridad. El ciclismo es así, a veces nos toca afrontar momentos complicados y la verdad que no es fácil, pero bueno, ya tenemos que tener la cabeza centrada en lo que tenemos. Mañana etapa entre Catania y Messina en suelo italiano de 174 kilómetros con un puerto de segunda categoría. Les cuento que un día como hoy, pero ya de hace varias décadas, se estrenó el cómic de Hulk, el hombre increíble. Resulta que Stan Lee, que fue su creador, dice que es una especie de híbrido entre el monstruo de Frankenstein, ustedes lo pueden ver ahí como verde y enorme, y
la historia de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. De alguna manera, ese Hulk es todo ese instinto que tenemos adentro, todas esas pasiones que no pasan por lo racional y que de alguna manera todo el tiempo estamos apocando, pero que en medio de todo son pasiones muy honestas que siempre llevan hacia el lado bueno. Pues también les cuento que RTVC Play tiene noticias para ustedes. Acuérdense que RTVC Play es la plataforma más vista en Colombia, pero bueno, esas noticias se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Ya se encuentra disponible en nuestra plataforma de RTVC Play la segunda temporada de la serie de ficción El Inquisidor. 2 periodistas muertas, un redactor, si a eso se le puede decir redactor, desaparecido. Lo novedoso en este proyecto es la experiencia de gamificación en la que los espectadores tienen la posibilidad de navegar por los contenidos de forma diferente, mientras recolectan pistas y descifran acertijos sobre varios cadáveres que aparecen por la ciudad. Fue encontrada muerta la reconocida periodista Aura Bardot. Hay varios elementos que debe tener en cuenta para navegar en la plataforma. Lo primero es entender la estructura narrativa, donde el usuario tiene la opción de elegir entre una historia lineal, es decir, que puede disfrutar la historia completa de manera continua. Me voy a portar muy bien. Pero la especialidad de la casa es el modo interactivo, donde usted puede hacer el rol de detective que consta de 3 niveles, donde tendrá que superar varios retos como acumular objetos, encontrar pistas escondidas o resolver trivias. Así acumulas puntos y objetos para desbloquear las recompensas. En la esquina superior derecha encontrarás el tablero de recompensas, donde podrás ver tu puntuación, los objetos y pistas recolectados, así como tu ranking en relación a otros jugadores. Y si esto no es suficiente, los usuarios que participen tendrán acceso a contenido exclusivo, un formato nunca antes visto en Colombia y que puede disfrutar de forma gratuita en RTVC Play. Llega hasta el final para resolver el misterio tras las muertes del romano misógino. El precio del dólar subió 1 peso con 16 centavos y cerró a 4.086 pesos con 92 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 25.000 pesos y quedó en 2.005.000 pesos. En 30% cayó la producción de cacao de enero a marzo de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según lo explicó la Federación Nacional de Cacaoteros. La situación se debe a las fuertes lluvias que han caído en diferentes regiones del país. 9.100 millones de pesos le ha costado a Bogotá la ocupación de los 14 pueblos indígenas que se asentaron en el Parque Nacional por más de 7 meses. En Colombia, Mi Elección 2022, información de contexto en época electoral, porque es nuestra obligación votar informados. Por eso, con la ayuda del director del DANE, revisamos cifras que hablan de la actualidad colombiana en medio de la campaña. Hoy el tema son las cifras de microempresas. Muy buenas noches. En relación con las microempresas en Colombia, recordemos que el DANE estimó que aproximadamente 14.306.000 de todas las personas ocupadas trabajaron en unidades económicas entre 1 y 10 empleados, que es una de las acepciones del concepto de microempresa. Pero dentro de las microempresas queremos entrar a analizar en profundidad unas que en realidad son hogares, que son propietarios de activos, que generan una actividad económica y que vuelven a un micronegocio como la fuente de sustento de la economía del lugar. En 2021, con la encuesta de micronegocios, el DANE estimó que 5.8 millones de micronegocios hacían parte de la población ocupada de 21,4 millones que estimamos para ese año, lo cual corresponde a un peso cercano del 26% del total nacional y el 21% en las 24 principales ciudades del país. Pero en realidad, ¿qué hace un micronegocio? Por ejemplo, en las actividades de transporte es una familia que tiene un taxi o que tiene un Uber, que son propietarios, lo pueden estar pagando y adicionalmente pues generan ingresos a partir de la
prestación de estos servicios de transporte. Otro ejemplo son las familias que son dueñas de peluquerías, de misceláneas o las señoras que confeccionan ropa al interior del hogar. ¿Cuál ha sido la evolución de esta importante actividad económica del país? En el DANE pudimos estimar en 2021 que aproximadamente 5.8 millones de micronegocios todavía correspondían a una contracción del 4,1% de los más de 6 millones que vimos en el año 2019. ¿En qué actividades económicas están concentrados? Casi la mitad de todos los micronegocios están concentrados en actividades de comercio y en actividades agropecuarias. Pero ¿cuál es el tamaño real de estos micronegocios? A pesar de que pueden tener entre 1 y 9 personas ocupadas, miren cómo el 97% de los micronegocios solamente tuvo hasta 3 personas ocupadas. Por eso, a la hora de evaluar la generación de empleo, se estima que los 5.8 millones de micronegocios generaron aproximadamente 7.8 millones de empleos, lo cual corresponde a un peso del 36% de toda la población ocupada del total nacional. Pero algo muy importante que es ver esta contracción en empleo mucho más elevada, que corresponde al menos 8,7%, es ver la evolución de las ganancias de los micronegocios. Y aquí viene lo más preocupante, una contracción entre 2019 y 2021 cercana al 18%, en donde después de generar aproximadamente 67 billones de ganancias en 2019, solamente estamos viendo 54 billones de pesos en ganancias en el año 2021. Y esto implica un desafío para poder entender la resiliencia financiera de estos micronegocios. Miren cómo solamente el 18% de los micronegocios accedió a un préstamo o lo solicitó, y para ese 18% estamos viendo unas causas que vamos a analizar más adelante, pero es importante conocer por qué no están pidiendo créditos los micronegocios. Miren cómo en el año 2021 el miedo y la sensación de no calificar fueron una de las causas más relevantes, pero adicionalmente para el 18% que sí pidió crédito, ¿dónde lo pidió? Desafortunadamente en canales informales como prestamistas y JJ y familiares y amigos, y no se accedió al canal financiero formal, lo cual plantea el desafío más importante para la resiliencia de esta actividad económica a través de la visibilidad estadística de estos 5.8 millones de micronegocios a través del Censo Económico 2023. Muchas gracias. Urgente. La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por posible participación en política. El anuncio se dio en medio de la investigación disciplinaria que hace el ente de control por un caso en las pasadas elecciones al Congreso y por un video publicado hoy con alusiones a la campaña presidencial del Pacto Histórico. Pero mucha atención, que no es solo el mandatario de Medellín, también quedan suspendidos el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, el personero de Natagahuila, Grenfell Lozano, y el concejal Gustavo Adolfo Herrera de Calarcá en Quindío. Reiteramos, la Procuraduría General de la Nación entonces suspende provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y también a otros funcionarios, recordemos, de manera provisional, mientras avanzan estas investigaciones por posible participación en política. Son 2 alcaldes de capitales los que están siendo investigados y que quedan por lo pronto suspendidos. Hay que decir también, entonces, recordemos que una de las causales aparentemente tiene que ver con ese video que hoy las redes sociales conocieron, en donde se ve al alcalde de Medellín, Quintero, realmente sentado en un vehículo en donde aparentemente usa un eslogan del Pacto Histórico diciendo prácticamente que va en primera. Recordemos que lo dijimos en nuestra sección de Política Colombia, Mi Elección 2022, donde pues el video publicado por el alcalde de Medellín fue para todos, pues fue clave en este caso para la Procuraduría. Recordemos el video y recordemos también lo que dice en ese momento el alcalde de Medellín en este video viral. Este video de 5 segundos publicado por Daniel Quintero, alcalde de Medellín, en su cuenta de Twitter, ha sido cuestionado. Allí se le ve en el puesto del conductor y al manipular los cambios dice la siguiente frase. El cambio
en primera. La Procuraduría inició una investigación preliminar por presunta participación en política, la cual se suma a la que ya estaba en curso tras las elecciones del 13 de marzo. Tras la publicación, varios políticos reaccionaron. Los jóvenes de hoy que son frenteros y el alcalde de Medellín será la excepción. Este señor lleva meses participando de manera descarada a favor del pacto histórico, su esposa sin sonrojarse y sus funcionarios del gabinete renunciando para ir a esa campaña. ¡Qué sinvergüencería! Millones. Esta indagación preliminar se une a las 500 investigaciones disciplinarias contra alcaldes y altos mandos. El más reciente, el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro. Reiteramos, la Procuraduría General de la Nación suspende entonces de manera provisional al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por posible participación en política. Un anuncio que se da en medio de la investigación disciplinaria que hace este ente de control por un caso en las pasadas elecciones al Congreso y por ese video que estábamos observando hace segundos con alusiones a la campaña presidencial del pacto histórico. Pero entonces también recordemos que no es solo el mandatario de Medellín, sino que también queda suspendidos el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, el personero de Natagahuila, Grenfell Lozano, y el concejal Gustavo Adolfo Herrera de Calarcá en Quindío. Entonces son dos funcionarios, dos mandatarios de grandes ciudades del país, y además de los otros que también están siendo investigados por participación en política en medio de estas elecciones presidenciales. Y es que recordemos, Patricia, que eso pues claramente no está permitido constitucionalmente. La ley es explícita en nuestro país y le exige a los gobernantes que en materia pues de campaña ellos tienen que mantenerse neutros, al lado, realmente no pueden participar en política desde ningún punto de vista. Veamos entonces el anuncio de hace segundos de la procuradora Margarita Cabello Blanco al respecto. De acuerdo con lo anterior y siguiendo siempre el debido proceso, me permito anunciar que por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. 1. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia. 2. Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima. 3. Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarcá, Quindío. Y 4, Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, departamento del Huila. Como Procuradora General de la Nación, debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias. Y así lo estoy haciendo. Pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo. La Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes para toda la ciudadanía. Vienen entonces las palabras de la procuradora Margarita Cabello sobre estas investigaciones que avanzan en contra de estos 4 funcionarios y que por lo pronto quedan suspendidos provisionalmente. Mencionaba la procuradora que ella debe propender por el equilibrio y evitar ser parte de controversias. Y una frase que dijo allí la procuradora: no se equivoquen conmigo, estaré vigilante para garantizar la democracia en estas elecciones presidenciales. Es parte del mensaje que también entonces envía la funcionaria y bueno, allí lo teníamos entonces. Por supuesto, esta información en RTVC Noticias. Hay que ser enfáticos. Es una suspensión provisional de estos 2 alcaldes, tanto de Ibagué como de Medellín, en Colombia. Asesinaron a un líder social en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. La víctima es Aldemar Urquina Cruz, de 58 años de edad, presidente de una junta de acción comunal en El Doncello. Más noticias de la jornada en el siguiente resumen informativo en un minuto. El presidente Iván Duque firmó la extradición a Estados Unidos de Nini Johanna Usuga David, alias La Negra, hermana del recientemente extraditado jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel.
La mujer es requerida por una corte del sur de la Florida por delitos como narcotráfico y lavado de activos. Juan Carlos Bastidas fue encontrado muerto en su vivienda ubicada en el norte de Bogotá. La primera hipótesis indica que se habría suicidado. Bastidas era investigado por su responsabilidad en la captación de dineros por cerca de 600.000 millones de la pirámide Estrabal. La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Jonier Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández. El ente investigador reitera su teoría de que luego de asesinarlos, Jonier intentó ocultar las pruebas. La Corte Suprema acusó al senador Miguel Barreto, quien deberá responder por fraude procesal y falsedad en documento privado. Según el alto tribunal, el senador no habría reportado al Consejo Nacional Electoral el aporte de 20 millones de un comerciante en la campaña de 2018. Seguimos con más deportes. La ciclista colombiana Paula Patiño terminó tercera en la Vuelta a Navarra, que se disputa justamente en España, y allí su equipo, el Movistar Team, logró el título. Nosotros hacemos el repaso por el resumen deportivo del día. Se sortearon los cuartos de final de la Liga Femenina 2022. La llave A quedó conformada por Junior versus América de Cali, la llave B por Llaneros versus Independiente Santa Fe. En la llave C, Millonarios enfrentará a Deportivo Cali y en la D, Independiente Medellín enfrentará a Pereira. Los partidos de ida se disputarán el 14 y 15 de mayo y los de vuelta el día 18. María Camila Osorio comenzó con pie derecho su participación en el Masters 1000 de Roma, venciendo con parciales 7-6, 6-3 a la italiana Lucia Bronchetti. Estoy muy emocionada, muy feliz, con toda la ilusión y ganas del mundo, pues ya por competir mañana. María Camila enfrentará a Victoria Zarenka. El PGA Tour Latinoamérica vuelve a Colombia con el Volvo Golf Championship, que se disputará en el Club El Rincón de Cajicá del 2 al 5 de junio. Este torneo contará con la participación de cerca de 144 golfistas de 21 países y tendrá una bolsa de premios de $175.000. RTBC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue asignado